Bueno, vamos a hablar entonces de 3 temas puntuales. El primero, Dios existe. El segundo, Dios es uno y único. Y el tercero, Dios es incorpóreo. ¿Listo? ¿Y qué, perdón? Incorpóreo. ¿Qué es? ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del primero. Yo creo con absoluta fe que Dios existe. Yo creo que aquí no tenemos ninguna duda de eso, ¿cierto? Sí. Listo, ese es el primer principio. ¿Qué decirle a los que no creen? Porque es claro que por aquí es fácil. Aquí un empresario un día no está Mauro. El hombre nos dijo, no, estoy preocupado porque mis hijos, mis hijas, y eso me llevan libros y ellos ahora no creen que Dios existe. Porque pues es un tema de, así está creciendo nuestra generación, los que tienen hijos en las universidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decirle a nuestros hijos? Exactamente, entonces, yo creo con absoluta fe que Dios existe. Entonces, cuando hablamos de que yo creo que Dios existe, inclusive cuando uno estudia los sabios, cuando uno estudia todo lo que son las raíces que nosotros tenemos, las raíces judías, todas esos estudios, el judío por lo regular no piensa que esto es un tema netamente de una fe invisible, ¿sí? Y no piensa tampoco que aquí la gente busca que esto crea porque así es y ya, sino que al contrario, en esa práctica lo que buscan es justamente que haya la posibilidad de demostrarlo y de razonarlo y de confirmarlo. Y el primer punto se puede confirmar con varias cositas. La primera cosita es el universo mismo. O sea, cuando observamos el universo y la creación y todo lo que hay alrededor, empezamos a descubrir cosas que son, confirmaciones de que Dios existe. Entonces, hablemos de 3 cosas fundamentales que necesitamos nosotros, por ejemplo, los seres humanos para vivir. Tenemos 3 componentes que existen que necesitamos para vivir si no nos morimos. ¿Cuáles? Agua, aire, que sería oxígeno, y alimento. Alimento, exactamente. Cojamos esos 3. Oxígeno, agua y alimentos. ¿Todos sabemos que son vitales esos 3 para vivir o no? Sí. Ok, listo. ¿Cuánto tiempo podría vivir una persona sin oxígeno? 5 minutos. Unos cuantos minutos. ¿Sí? Hay gente que dura 2, hay gente que dura 3, hay gente que a los de apnea duran 9, ¿sí? Pero unos cuantos minutos. ¿Cuánto tiempo podría vivir un ser humano sin agua? 30 días. Entonces hablamos ya de unos cuantos días, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo podría vivir un ser humano sin alimentos? Varios meses. Unas cuantas semanas, hablemos en esos términos. Entonces, sin oxígeno, unos cuantos minutos. Sin agua, unos cuantos días. Sin alimentos, unos cuantas semanas. Miren lo que pasa aquí donde hay una de las primeras confirmaciones, Jorge, de que Dios existe. Esta necesidad de nosotros para vivir y en esa dependencia tan grande fue calculada y por lo mismo, como sabía que eso era así, la provisión de la misma forma fue entregada y calculado y planeado perfectamente. Entonces, miremos por ejemplo el oxígeno. El oxígeno está por todo lado, ¿sí o no? Oxígeno ni siquiera nos tenemos que esforzar por buscarlo, ¿cierto? Es más, nunca ha faltado oxígeno en la historia de la humanidad. Es más, ni siquiera tú tienes que hacer ningún esfuerzo para tomar el oxígeno. Es un acto casi automático. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. O sea que, perfecto. La segunda, el agua. También decimos que agua también hay en abundancia, no tanto como el oxígeno, ¿cierto? Pero dice que la Tierra es un 70% agua, ¿cierto? Sin embargo, aquí el agua ya tiene unas características, y es que yo sí tengo que ir a buscarla. Tengo que al menos cavar un pozo, como uno encuentra en la Biblia, tienen que cavar pozos, con 2.000 pesos, o con 2.000 pesos ir a comprarla, pero tengo que hacer algo, tengo que ir a comprarla. Es más, si solamente la tengo en la llave, yo tengo que coger el agua, coger un vaso, tengo que mandármelo a la boca para poder consumirla. ¿Sí se dan cuenta? Ahora pensemos en los alimentos. Los alimentos sería lo tercero en cantidad que existe.
pero más esfuerzo, o sea, porque necesito sembrar, arar la tierra, echar la semilla, empezar a que salga la fruta, coger la fruta, que Chucho nos la venda, para poder empezar a... Si se la podemos comprar. Si la podemos comprar, porque ahí los precios son caros, pero bueno, pero cuando la podemos comprar, como para el asado, ya la tenemos ahí para comer y todo, pero fíjense todo lo que implicó. Si hacemos la relación de dependencia versus disponibilidad, fíjense que es directamente proporcional, ¿sí o no? O sea que hay un cálculo perfecto y planificado en ello. Entonces, estamos totalmente claros que es una evidencia de que Dios existe, porque podríamos decir que esto es mera casualidad. Difícilmente podríamos decir que esto es mera casualidad. Esto es una de las características que nos puede confirmar que Dios existe. Exactamente. Si miramos, por ejemplo, la bomba que está dentro de nosotros, tóquense el pecho, lado izquierdo, late y late, ¿sí o no? Pregunto, con relación a lo que acabas de decir, sí, vamos en el África, la gente está muriendo de sed y de hambre. Para ellos, Dios no existe. Para ellos, Dios no existe, no lo sabemos. Hay muchos que Dios existe. Porque están muriendo. Ok, pero es una buena pregunta y la respuesta tú mismo la diste. O sea, Dios existe, pero para ellos puede que Dios no existe. Pero Dios existe, ¿sí? Porque pues igual está el oxígeno, está el agua y pues puede que el alimento, ¿por qué? No la explicación, pero más adelante hablamos un poquito de lo que es ese dilema que inclusive ayer estuvimos en la Universidad de Carlitos, que hizo una emisora radial, me hicieron como de invitado en la emisora y él era uno de los de la emisora y el tema fue religión justamente. Y ahí ponían unas crónicas y los videos y pusieron un audio de un peruano súper ateo y explicaba, por ejemplo, todo ese tipo de cosas y que entonces Dios es innecesario, inexistente y yo no sé qué, porque precisamente existe el hambre, los de África se ¿Era audio o tú contra el hombre del otro lado? Ellos ponían eso y pues me preguntaban y entonces yo, por ahí está el audio de tica de pronto lo mandaban, era chévere. Versus era como un versus en el Politécnico. Y entonces fue súper porque precisamente eso nos ayuda a aclarar muchas cosas, pero digamos que siguiendo con la línea, cuando tocamos aquí el corazón, podemos ver que eso ahí late, ¿cierto? Eso late más o menos como 7.200 litros de sangre diaria, ¿sí? Eso no para, por 100 a 120 años que vivamos, nunca para, ¿sí? Es más, ella misma se autorregenera y se autoabastece toda ¿cómo es que le llaman a las bombas? Bueno, lo que le genera para que haya succión y no se queme, porque, ¿sí? Y esta no necesita mantenimiento, si la cuidamos, porque pues, si comemos a la lata y todo eso, pues problemas, pero naturalmente está hecha de esa forma. No hay una válvula que pueda crear el ser humano con esas características. No hay una bomba similar que no necesite mantenimiento. No hay una bomba de ese tamaño que sea capaz de bombear esa cantidad, ¿sí? No hay una bomba de esas características. Para que se forme esa bomba, por ejemplo, yo estoy esperando hijo, cuando uno empieza a ver las ecografías, como en la sexta, séptima semana, ya se le escucha latir el corazón y es como de esta dimensión, como de 1 centímetro de dimensión el fetico, que no es feto, ahí todavía se llama embrión, y ya el corazón así. ¿Quién ha estado en ecografías de cuando le ponen vacío? Es el doble de velocidad de la velocidad del grande. Eso se forma porque, según la teoría científica, dice que se unen unas células y que las células se unen el ADN se forma por ácidos ribonucleicos, ¿sí o no? Entonces esa visión, pero para que eso sea al azar, dicen los científicos, que para que eso ocurra al azar, o sea, no, es que eso fue al azar que la célula con la otra, entonces sí, se formó. Y lo peor es que siempre forma igual, ¿no? Pero para que eso sea al azar, la probabilidad es más o menos la que tiene un arquero ¿ya acuerdan que les dije la vez pasada? Disparar una flecha y tienen que apuntarle a un cuadradito que esté de 1 centímetro cuadrado como la uña. Este cuadradito se encuentra
a una distancia de más o menos 15.000 millones de años luz. Y el arquero dispara y la probabilidad de que le pegue al blanco es esa de que esto se forme al azar. ¿Sí? Entonces, es otras probabilidades. Entonces, empezamos a encontrar una de las comprobaciones razonables de que Dios existe. Hablando de un científico que todos conocemos que es Isaac Newton, ¿cierto? Isaac Newton es uno de los científicos más espectaculares de la historia porque él identificó muchas de las leyes de la naturaleza. Y la principal, la ley de la gravedad. ¿Cuál es la ley de la gravedad? Exactamente, que todo objeto que yo suelte, cae, ¿cierto? Esa ley de la gravedad y ley de la gravitación, el hombre se sorprendió tanto que el man adicional a esa descubrió muchas leyes, muchos fundamentos de sus leyes, casi que al final, ¿sabe qué fue lo que el hombre dijo? Que el sentido de la ciencia era estudiar y explicar la creación de Dios. O sea, eso era lo que él decía, que era imposible que esto fuera obra al azar, era imposible. Entonces, casi que el sentido de la ciencia era explicar la creación de Dios. Entonces hay una historia de Isaac Newton que cuenta que tenía un compañero de la universidad que era otro científico del nivel de él, pero el man sí era ateo, como Jorge que nos hizo, no como Jorge, sino como la pregunta que hizo Jorge. Cuando le llega un ateo, ¿qué le contesta? Entonces llegó el ateo Jorge, ¿sí? Llegó el ateo que preguntaba a Jorge si, exactamente, me parece que como estaba en el celular, estaba tratando de captar su atención. Porque fue el que hizo la pregunta. Creó un aparato. Ese aparato era un aparato, en esa época, estamos hablando de cientos de años atrás, pues mecánico, o sea, no era como ahora con computación y todo eso, sino una esfera en la mitad que representaba el Sol, 7 esferas alrededor que giraban y todos sostenidos sobre muelles y entonces piñones. O sea, imagínense el aparato como para que funcionara, eso tenía un trabajo tremendo, ¿sí? Y resulta que él le oprimía un botón y el botón activaba todo el engranaje y empezaban los planetas a girar alrededor del Sol y a la velocidad según la gravedad, era tremendo. Y entonces el man estaba ahí estudiando Isaac Newton y resulta que llegó el amigo ateo y le dice a Isaac Newton cuando ve el aparato, uy hermano, ¿quién hizo ese aparato tan espectacular? Y entonces Isaac Newton, como era ateo, Jorge, sí, era ateo. ¿Qué contestó? Contestó, el aparato se hizo solo. Entonces el ateo le dijo, pero hermano, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo me contesta eso usted a mí? O sea, usted y yo sabemos que eso no se hizo solo. Entonces, míralo bien y verá, le dijo el Isaac Newton. Entonces el man volvió y le acciona el botón y eso
los planetas giraban alrededor, así, se movía así toda la vaina, y el man sorprendido. No, 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 Isaac, dígame, ¿quién hizo ese aparato, hermano? Esta vaina está espectacular, esta vaina está espectacular. Y Isaac Newton le dijo, hermano, ya le dije, se hizo solo. No, hermano, ¿cómo así que se hizo solo? Ya deje la bobada. Hermano, dígame, ¿quién hizo ese aparato, hermano? Y entonces le dijo, pero hermano, ¿cómo así? Tranquilo, se hizo solo. Ahora, listo, usted está convencido de que ese aparato así de simple no se hizo solo, que tiene un creador. Entonces, si está tan convencido de que tiene un creador, ese aparato tan simple, tan al punto de que todo un lord como usted fue capaz de salirse de casillas y volverse todo un irrespetuoso, ¿cómo me puede explicar que el universo en toda su extensión y perfección no tenga un creador? Y hermano, pues, más bien se salió porque precisamente, o sea, detrás de ese aparato había un creador. Claramente detrás del universo hay un creador, ¿cierto? Y podemos confirmar la creación y lo que es a Dios porque hay una diferencia justamente entre un creador humano y un creador Dios. ¿Cómo son las cosas o cómo se diferencia esto? ¿Cómo es un creador humano? Para crear el aparato, el creador humano no puede crear los materiales, ¿cierto? O sea, él no puede crear los materiales, la madera no la pudo crear, el hierro no lo puede crear. Él simplemente coge los materiales que existen, hace algo con el material, lo trata y hace una creación. Esas son las creaciones que hace el ser humano. Mientras que las creaciones de Dios, ¿cómo son? Crea de la nada, ¿cierto? De la nada crea y todo aparece, ¿cierto? Ese es el primer punto y muy importante. ¿Por qué debemos creer en que hay un Dios? Porque creó de la nada. La teoría y dentro de lo más evolucionado de la ciencia dice que hubo un Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Una explosión, una primera explosión donde la densidad era infinita y el volumen tendiendo a cero. O sea, de la nada. ¿Sí? De la nada. De la nada. Eso dicen los científicos. Eso dicen los científicos hoy en día. Stephen Hawking, que es el científico que ha investigado más y dice que ha podido llegar hasta las 0,00000 millones. ¿Cuántas fracciones de segundo? ¿Pero qué pasa ahí para atrás? Nada, no sabe por qué. Y no va a llegar. Lo único a lo que va a llegar es ¿a qué? A que existe un Dios, un creador. Primer punto, entonces, ¿qué es? Que la creación del hombre depende de que hayan materiales creados. Creación de Dios no depende de materiales creados, lo crea de la nada. Ojo que si entienden esto, o sea, van a hacer cosas ustedes después importantes. La segunda es que, ¿para qué? Cuando, por ejemplo, creó ese material. Por eso es fundamental, pongamos los milagros. Ahorita pasamos al tema de los milagros. Perdón. Es súper fundamental. Hay una teoría de un científico del arte contemporáneo. Sí. Que era Miguel Ángel. Sí. A Miguel Ángel le preguntaron una vez cuando iba a esculpir a Moisés, que es una perfección. Pues, entonces le preguntaron, bueno, ¿usted cómo viene, tiene craneada la vaina? Y pues, no, yo me voy para los montes de Carara, escojo la roca más sólida de mármol, ¿sí? Y yo lo único que hago es quitar lo que le sobra, porque la babura ya viene allá adentro, ya viene esculpida por Dios. Yo lo único que hago es quitar lo que le sobra. Excelente. Excelente, pero él cogió el material. ¿Sí? Acuérdense que una Pero vez... ya la obra viene ahí. Exacto. Una vez el diablo muy, no, ya sabía ser humanos y fue de Dios y le dice a Dios, Dios, yo ya sé hacer humanos como usted. Y dice, sí, aprendí a hacer humanos. Sí, claro, ya sé hacer humanos. Sí, bueno, camine, muéstreme. Y entonces le dijo, camine, vamos, ¿para dónde quiere Dios? No, vamos para el mar, Dios. Y entonces lo llevó a Dios al mar y entonces lo puso ahí en la playa y entonces el diablo, bueno, muéstreme pues, mijo, cómo es que hacen los humanos. Entonces, claro, espera un momentico, Dios, y cogió la tierra, cogió así, le echó agua, no sé qué, y ya está empezando así, y le dijo, un momentico, mi tierra, yo la hice, ahora, haz el humano, pero haz con tu tierra. Y pues hasta ahí le llegó el cuentico al diablo, porque pues
Él no podía crear nada de tierra. ¿Listo? Entonces, primera condición, el material tiene que existir, Dios no necesita, crea de la nada. Segunda condición y muy importante, supremamente importante y supremamente clave que la entendamos. Cuando un humano crea algo, ese algo que creó puede existir sin el humano. ¿Sí? Sí. Ronald. ¿Sí me entendieron eso? Sí. Sí. Cuando un humano crea este celular, una vez creado, ¿qué pasó? El celular puede El celular puede seguir existiendo sin que el humano ya haga parte de ese celular. ¿Sí? ¿Para dónde va, Jorge? No. No, le Está desaplicado. Mi esposa hoy está, pero bueno, Dios misericordia. Rajen, rajen, rajen. Oiga, muchachos, pónganle cuidado que si Juan está. El segundo punto que dije, ¿cuál fue? Las cosas pueden existir. La creación Cuando la creación es de un hombre, puede existir sin el ser humano. la creación puede existir sin la existencia del ser humano. El ejemplo que puso como ejemplo mi amigo, No dependencia, pues. la escultura de Miguel Ángel. Miguel Ángel se murió Sí, las culturas. y la escultura sigue. Sí. O sea que la creación existe sin necesidad de la existencia del creador. Ojo con esto. Las creaciones de Dios necesitan de su existencia. Es decir, que para que exista su creación y se permanezca su existencia, es necesario que Él permanezca. Es decir, que si Él se retira, ¿qué pasa? Se acaba la creación. Todo se acaba. Esto es supremamente clave. Esa teoría es Supremamente clave. fundamental. Pero supremamente fundamental. Se retira Dios de su creación y la creación desaparece. Luego, el que haya creación ya es una de los fundamentos claves de que Dios existe. Porque sin esa existencia fue como la luz. Qué bendición fue el ejemplo de la luz. Hagan de cuenta la luz. La luz es como si fuera Dios. Si Dios se retira, ¿qué pasa con todo esto? Desapareció la luz, desapareció el computador, ya no hay software, ya no funciona el celular, no funciona el aparateo, es igualito. Pregunta, porque en la primera parte estamos, digamos que, ratificando lo que sucede, y es que no hay el creador humano crea con los materiales que salieron de la nada, por eso el creador existe, ¿cierto? Sí. Pero esa es la fundamentación del tema. Pero en la segunda, ¿qué nos comprueba o de dónde o en qué fundamentamos que al apartarse Dios de la creación desaparece? Pues en el mismo ser humano, cuando se retira el alma del humano, ¿qué pasa? El humano muere inmediatamente. El humano muere. ¿Sí? O sea, cuando la creación fue creada para sostenerse, es necesaria la presencia de Dios en la misma creación como el celular mismo, como lo que estamos viendo en la luz. Eso también lo comprueba. Es una cosa inmaterial y etérea que impide que eso funcione. Como ahorita que se apagó el celular porque se fue la luz, o que se apagó el televisor, se apagó el computador, se apagaron los bombillos. Si eso sale, ya no existe esa luz. Es un tema, este es un tema es complejo, es profundo. Yo no estoy dudando de ningún momento, ¿sí? Sino es muy importante, por ejemplo, lo que hiciste esta mañana, es muy importante para nosotros tener total fundamentación de eso para cuando nos lleguen el... Claro, ¿sí? Claro. Y hay que explicarlo. Exacto, y hay que explicarlo. Entonces, tú me explicas a mí, yo me hago de la contraparte. No entiendo bien esa parte porque yo soy una creación de Dios. ¿Sí? Pero se supone que cuando mi cuerpo físico creado por Dios muera, ¿sí? Pierda vida, no es precisamente porque Dios se haya retirado de mí. Por el contrario, es porque yo voy a la presencia de Dios. Claro, pero se retiró del cuerpo. Tu alma es lo que es el hilo de Dios que tú tienes. O sea, cuando Él te hace imagen y semejanza, sopla aliento de vida.
En ese momento tienes vida y tu cuerpo por eso me está hablando en este momento. En el momento en que se retira ese componente de Dios de ti, que no es Dios sino... Ahorita en el tercer punto, si llegamos al tercer punto, porque pues sí, Jorge. Se va ahorita. Pero venga, Pero- reforcemos ese segundo punto, porque también me generó Ajá. una duda. Estaba viendo una serie y me pareció, hay veces que yo veo, escucho Ajá. una cita y la noto. Entonces me pareció raro que andan los dos muchachos, un ateo y otro religioso, y el ateo le dice al religioso, ¿tú sabes cuánto es el fin del mundo? No sé. Cuando te mueras. Ajá. El fin del mundo. ¿Sí? A mí me quedó sonando esa vaina ya. Sí. Me quedó sonando este tema. Sí. Claro. Pero no, ya te entendí esa dirección de esa parte. ¿Me entiendes? Sí. Claro que también, digamos, si no Entonces tenemos explica la en tus profundidad- términos, Peter, lo entendiste, explica en tus términos. La creación que muere, es el tejido, es el cuerpo, es la parte física. Pero o sea, la creación, yo como creación soy más, para Dios soy más que un solo cuerpo. Porque Lo tiene de- varios componentes, claro. Lo especial que me hace a mí, lo que me infunde vida y que me hace estar en este momento acá hablando y moviéndome, es la materia, lo material. Pero lo que llevo por dentro, que no muere y siempre va a estar en la presencia de Dios, es mi alma, lo que Él me puso, lo que le puso al cuerpo para que se moviera. Somos espíritus, somos almas, Somos que habitan un partículas, cuerpo. ¿no? Sí, realmente hay un alma y un cuerpo, ¿sí? Pero entonces, eso es importante que lo entendamos. Si la presencia, si Dios se retira de la creación desaparece. No hay creación, ¿sí? Vamos a pasar a más puntos para que luego con otros temas lo van a seguir entendiendo. ¿Listo? ¿Cómo? Ese es un muy buen punto. Ahorita cuando pasemos al tercer punto de Dios es incorpóreo, vamos a entender un poco el tema porque esto es un tema loco. ¿Y por qué se retira? Lo que pasa es que estas son cosas que nunca hemos escuchado, ¿sí? Y estas son cosas que nunca hemos escuchado y procesarlas no es así, ¿sí? Hemos leído muchas veces versículos de la Biblia, pero detrás de ese versículo hay cosas que muchas veces hemos leído 100 veces y no las hemos cogido, ¿sí? Entonces, este es un tema nuevo y toca masticarlo paso a paso, paso a paso. Sí, además, Yo esto lo he leído 10 veces, esto ya lo he explicado otras 10 veces y otra vez aquí lo estoy explicando y todavía comprendo más cosas. O sea, si lo quieren comprender, tienen que hacerle, porque esto es un tema de hacerle, ¿sí o no? Bueno, vamos a pasar al segundo punto. No, al segundo punto. El segundo punto es que Dios es uno y único. ¿Sí o no? Dios es uno y único. Ese es también supremamente importante, porque aquí pues van a ver muchas cosas. Dios permita se caigan velos, ¿sí? Porque nos levanta, a mí me ha levantado, ¿sí? Tenemos velos en esta área por montones. Nosotros decimos Dios es uno y único, pero no lo elaboramos de la misma forma. y al solamente orar, nos Confundimos. no sabemos cómo. Sí, yo esta mañana, yo hablé ayer contigo, yo estuve escuchando varias veces la enseñanza del jueves. Y trata uno de entenderla y aplicarla, digamos que en lo que uno viene creciendo y aprendiendo en el tema. Y hasta la forma de hablar, de expresarse para entenderlo, porque si no lo hablamos, no lo interiorizamos. Y esta mañana en la oración, entonces estaba yo en la iglesia en la oración, como que en qué momento lo tiene uno presente que es uno, y Jesús y el Espíritu Santo, no, pero espere que es uno, ¿sí? Y entonces empieza uno como a chocar, porque de todos modos son conceptos nuevos, no diferentes, no nuevos, diferentes, que cada uno tiene su explicación, porque todos creemos en Jesús, sabemos claro, lo tengo claro, pero son conceptos que hay que individualizar, y uno como viene como como aprender a caminar, viene uno con esa, Bueno, Dios permita. entonces separarse de esa
O sea, manejarlo, no es separarse, sino manejarlo, no es... Tenemos es que fácil. enraizar en el corazón conceptos importantes que están aquí en la palabra, ¿sí? Esto está en la palabra, ¿sí? Dios permita que lo que aquí hablemos sea para de verdad el crecimiento de nuestras almas, Señor. No pretendemos aquí sí, ni poder confusión, ni poder confrontación, Señor, sino que sea verdaderamente que nos acerque a ti. Esta parte de Dios es uno y único, es muy importante porque Jesús mismo, tú lo estás diciendo, cuando le preguntan cuál es el más importante de todos los mandamientos que contestan. Maravilloso. Escucha Israel, escucha Israel. Shema Israel, escucha Israel. No. Bueno, entonces vamos a buscar este versículo. Eso es. Vamos a buscar este versículo. Esa respuesta no fue de Jesús, eso fue del Antiguo Testamento y Jesús es del Nuevo. Sí hace clara referencia al Shema de Israel. Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. ¿Quién lo puede leer? Marcos 12, 28. Pues porque vayamos a la fuente, ¿no? A la Biblia. No nos depongamos aquí a debatir. Marcos 12, 28. ¿Sobre la Biblia? No, hermano. Marcos 12, 28. ¿Lo tienen por ahí alguno? Marcos 12, 28. A ver, leamos en la versión de Jorge. Esta es la versión internacional. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. ¿A quién está escuchando? A Jesús. Ok. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, Señor, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Sí, Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ah, bueno. Escucha. Acá dice, oye, Israel, Ajá. el Señor nuestro Dios es el único Señor. El principal es escucha Israel, Yahweh nuestro poderoso. Y ese es un... Eso es Deuteronomio, eso es Deuteronomio 6.4. Repitiendo. Es que, no, él no está repitiendo, lo que pasa es que la palabra de Jesús era la palabra de Dios, ¿sí? Cuando a él también lo confrontaba el diablo en salida del desierto y le preguntó, también contestaba Deuteronomio, Salmo, Cuando uno empieza a ver muchas de las parábolas de Dios, uno va a encontrarse con que es Deuteronomio, Salmo, Proverbio, Profeta, porque Dios era la palabra. Él decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. La boca de mi Padre es esto, y precisamente la mayor cantidad de contestaciones de Jesús eran la palabra de Dios. Por eso era Deuteronomio. Pero somos claros ahí, ya, somos claros que Marcos 12, 28 nos dice, ¿cómo dice en esta versión? Uno de los escribas que había llegado al oírlos discutir, dándose cuenta de que él había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? ¿Cuál es el qué? El principal. Principal. Yeshua le respondió, el principal es, escucha Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Sí, en hebreo dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y el segundo, Y hay una... No, y sigue, el Shema Israel es más completo, Amarás porque al Señor. y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué le contestó el escriba? Ese es un salmo. Bien, Rabbi. El Adonai es No, es un Deuteronomio. Es el Deuteronomio que estaba diciendo Jorgito. Entonces dice, Bien, Rabbi. has dicho la verdad, Yahvé es uno y no hay otro aparte de él. Entonces aquí uno dice, bueno, pero ¿y qué quiere decir esto de uno? Mucha atención porque a mí me costó entender esta vaina muchísimo, pero muchísimo, Jorge, muchísimo. Porque con lo que les voy a explicar uno diría, a mí me pasó, pero ¿qué relación tiene esto con que sea uno? ¿Sí? O sea, uno diría, ¿qué relación tiene con la unicidad de Dios? Entonces póngale cuidado, estamos hablando otra vez de la ley de la gravitación. ¿Qué pasa cada vez que yo suelto algo? Se cae, ¿sí o no? Listo. ¿Qué pasa cada vez que yo meto un vaso de agua al congelador? Ok. ¿Qué pasa cada vez que yo siembro una semilla en la tierra? Exactamente.
Si yo preguntara por qué pasa eso, ¿qué dirían ustedes? O preguntémosle a una persona que no sea usted, una persona del común. Si yo le pregunto por qué cada vez que esto cae, por qué cada vez cae al piso, por qué... Por las leyes de la naturaleza. Por las leyes de la naturaleza, ¿sí o no? No diría por la ley de la naturaleza. ¿Por qué cuando meto el vaso al congelador se congela? Por la ley de la solidificación, ¿sí o no? ¿Por qué cuando yo me tomo un antibiótico que tengo amigdalitis eso me... Porque es que tiene un efecto la ley, entonces eso ataca al microorganismo. Y tendríamos siempre una explicación terrenal, lógica, una ley, ¿sí o no? Mucha atención, muchachos. Es decir, que eso es la ley. Ahora, si le preguntamos a un creyente como los de Amigos de Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Qué contestarían? Porque así es creado. Por lo permite. ¿Ok? Porque como Dios creó todo, también creó las leyes de la naturaleza, ¿sí o no? Ok, ahora sí con la pregunta de Checho. Entonces, ahora si le preguntamos a un mismo amigo de Dios, ¿qué entonces es un milagro? Algo sobrenatural. Algo Es la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con las leyes de la naturaleza entonces? El milagro es la manifestación del poder de Dios. Un milagro, ¿y qué pasó entonces en ese momento? Las leyes de la naturaleza no existen ahí. No existen porque es sobrenatural. Que Dios es único y que es soberano. Exacto, entonces uno dice, no, lo que pasa es que en un momento, ante una circunstancia específica y el mérito de alguien que lo tiene muy grande, Dios viene e interviene en esas leyes de la naturaleza para que ocurra algo sobrenatural y todo eso, ¿sí o no? Uno dice eso, ¿cierto? Bueno, puedo decirles que la primera respuesta y la segunda respuesta no son correctas para demostrar la unicidad de Dios. Chévere, chévere, ¿sí o no? Por eso les digo que si entendemos esto, muchachos, o sea, claro, correcto, es que claro, esa fue. Entonces, esto es un tema, mejor dicho, hermosísimo. A mí, o sea, me está cambiando la vida porque, miren, póngale cuidado. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, el siguiente parámetro. No es, yo lo entiendo como sobrenatural y que Dios puso la mano ahí Claro. para que eso fuera así. Sí, pero lo que dicen normalmente es que... Eso no es así. Entonces, ¿cómo quedó? Por eso, ya voy para allá. Lo que normalmente decimos, despiérteme a Chuchito, por favor, traigan la agüita, por favor, que... Miren, póngale cuidado. Lo que normalmente decimos, ojo con lo que voy a decir. Nosotros ya tenemos un nivel espiritual un poquito más alto y decimos, Dios creó todo y Dios creó también las leyes de naturaleza, y cuando hay un mérito de alguien, ¿sí o no? Entonces, las leyes de la naturaleza, Él llega y las interviene, ¿sí o no? Por las leyes de la naturaleza, ¿sí o no? Vamos a poner, tenemos de ti, Pichito. Todo pasa porque Dios lo permite. Exacto. Pero vamos a llegar a este tema porque es clave. Vamos a hacerlo como un ejemplo. Pongámonos en el caso de quién tiene perrito acá. Ya va a tener perrito, listo. Todos sabemos cómo se adiestra un perrito, ¿sí o no? Pongamos el caso de un anciano que quiere adiestrar un perrito para que le traiga el bastón cada vez que él lo necesite. ¿Cuál creen que es la técnica típica que va a usar el anciano para adiestrar al perrito? Tirar el bastón. Tirarle comida. Sí, pero... No, amarrarle un jamón al bastón. A un jamón, listo. Por lo regular la técnica que usan es que cogen un pedazo de carne o una galleta o lo que sea, pero hagámoslo con un pedazo de carne. Entonces, cuando le trae el bastón, entonces le arroja un pedazo de carne y él se comió el pedazo de carne. Un premio, bueno, hagámoslo con el pedazo de carne para ponerlo en un... Le arroja el pedazo de carne. Entonces el perro trae el bastón, le arroja el pedazo de carne. Vuelve e intenta, traiga el bastón. Cada vez es más fácil, ¿no? Porque cada vez ya el perro como que va y el perro ya se vuelve experto y entonces tráigame el bastón, trae y le arroja el pedazo de carne. ¿Listo? Entonces ya el perro sabe que va, coge el bastón, viene y le arrojan un pedazo de carne. O sea que si nos ponemos a pensar el perro que construyó en su cabeza, ¿cómo pensaría el perro de eso? Si no hay carne, no hay bastón. Por su mérito. Por bastón hay carne. Correcto, él dijo, uy, aquí hay una ley de la naturaleza. ¿Sí o no? Que cada vez que yo voy con un bastón y se lo traigo, me arrojan un pedazo de carne.
¿Sí o no? Él creó un concepto de una ley de la naturaleza, Es que hay de un concepto... que la costumbre se hace ley. Bueno, exacto, la costumbre se hace ley, eso nos ayuda mucho a reforzar el tema. El perro en su cabeza construyó un concepto de una ley de la naturaleza, que es un acto repetitivo y que siempre funciona igual, como cuando yo suelto una cosa así, o como cuando... razón en que fue algo sobrenatural y que, mejor dicho, no hay que... Sí. No, la respuesta es no. Para el perro sí. La verdadera causa no fue nada sobrenatural. La verdadera causa simplemente fue un cambio en la voluntad de ese anciano. Es decir, el perro siempre pensaba que le caía un pedazo de carne porque la causa era que traía el bastón. Sin embargo, la causa de que le cayera el pedazo de carne era la decisión de la voluntad del anciano. El anciano podía que le trajera el bastón y no tener carne y no le daba carne. ¿Sí o no? ¿Podía pasar? Ok, listo. Estamos llegando al punto. Estamos llegando al punto. Si lo entendimos, créanme que esto cambia. Porque entonces, pensemos en lo siguiente. Pensémoslo en lo siguiente. Pero si no le da carne, el perro no aprende a traerlo. Pues válido. Es válido. Pero pensemos en lo siguiente. Es decir, que cuando hablamos de las leyes de la naturaleza, si se cambia esa ley de la naturaleza, ¿qué fue lo que ocurrió? Cambio de voluntad de paz. Exacto, lo que cambió fue simplemente la voluntad del creador. ¿Qué pasaría si nosotros decimos, ¿cómo es que salen las manzanas, Chuchito? Para que llegue una manzana a su negocio, ¿qué es lo que tiene que haber pasado ahí para atrás? ¿Sí o no? Tuvieron que arrancar desde una pequeña, digamos que la semilla ya la tengo. Abonarlo, recogerlo, importarlo. Ok, listo. Yo le puedo asegurar que uno, o sea, al que le pregunte es lo mismo, ¿sí o no? Ok, yo le voy a decir, Chuchito, que de aquí en adelante le van a aparecer las manzanas ahí. ¿Usted me lo creería? ¿Qué pasaría si el día de mañana usted le empiezan a aparecer todos los días, entrega manzanas y llega al sitio y, uy, ya están las manzanas ahí? Ni siquiera las tuvieron que llevar. ¿Usted creería? ¿Ah? ¿Ah? Déjame un negocio porque me la está llevando. Solo le llegan a Chuchito, solo le llegan a Chuchito. ¿Se le dañó o se le mejoró? Le mejoró. Es más, usted pone estos cámaras de seguridad y todo, y nadie le pone seguridad a las rejas y nada. Pues madre, y usted abre y llega a las rejas y ve, ahí están las manzanas. ¿Usted qué diría? Milagro. ¿Diría un milagro? Diría un milagro. ¿Eso es posible que pase? Claro. ¿Es posible? Claro. Es más, ¿pasó? Pasó. ¿Con qué pasó? Multiplicación de maná. ¿Con qué? Multiplicación de Con el maná. ¿Pasó con el maná? También. ¿Qué pasó con el maná? ¿Qué pasó con la multiplicación del pan de Jesús y el vino? ¿Pasó o no pasó?
nosotros estamos a esto, si dominamos estos días de unos milagros, que realmente no son milagros, ¿qué es? Un cambio, claro, tanto la ley natural como el milagro, la cosa sobrenatural, simplemente son manifestaciones de la voluntad del Creador. Es que simplemente son manifestaciones de la voluntad del Creador. O sea, el tema es de un nivel impresionante. Pero esa voluntad del Creador se va a dar a medida en que Nosotros creamos. en que vaya yo abriendo mi mente a entender de que es posible. Claro, por ejemplo, en que si uno vamos a hablar de que es un milagro recibir las manzanas ahí, como si el creador mañana dijera, no, ahora el oxígeno lo tiene que ir a buscar. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad, no hemos tenido la capacidad de hacerlo. A mí hoy me dicen, por ejemplo, lleva a tu hijo y entrégalo al sacrificio. Yo no soy capaz de hacerlo. Creo en Dios, me le arrodillo todos los días. ¿Lo haría? Yo, Felipe Muñoz, no lo haría. Ahora, ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre esa época y cuando se daban esas manifestaciones de la fe de ellos, o sea, la convicción de ellos, o sea, es que ok, uno pero no ok, tiene. el nivel espiritual, Exacto. hablemos del nivel espiritual y lo que dice Chuchito, pero no tiene nada que ver con las épocas ni nada, el nivel espiritual, pero sí es el nivel espiritual. ¿Y qué es lo que estamos aquí haciendo? Es que hay algo que también es clave y es que Hablan de la multiplicación de los panes, pero tú no lo vio. No lo vio, pero el que sí lo vio, el que sí lo vio es Jesús. y esto ya está creado. Y lo cree. O sea, que Jesús la tenía clara de que ahí estaba. Por eso me puede decir, no. Perdón, pero la Él tiene un ejemplo, claro, dos, usted tiene más de uno, pero lo va a saltar. Bueno, Toca rápido, un minuto. Lo que Un pasa es minuto que para ganar. nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que creer la palabra. Y Jesús dijo, por orden del Padre, las obras que yo hago y aún mayores ustedes harán. Cuando Jesús hablaba de las obras, imagínense que él hacía milagros, prodigios y señales, levantaba muertes, todo eso. Yo he visto milagros. De hecho, mi hijo mayor se rompió un tímpano, se perforó un tímpano. Y yo vi el milagro palpable en la vida de mi hijo. Entonces, Mira lo que iba a decir Chechito. los milagros de Checho son palpables de que la mano de Dios está ahí. Entonces, es sencillamente que lo que decía Chucho, abrir y lo que dice Pipe, creer y lo que decía él, conocimiento. Entonces, es conocimiento, creer y accionar. Bueno, por ahí vamos, muy bien. Mira que cuando me pasó lo que me pasó a mí, yo estaba en búsqueda de Dios. Yo estaba en búsqueda. Y la manifestación fue por voluntad de Él, porque yo apenas lo estaba buscando. O sea, me está iniciando. ¿No? Y se me manifestó de esa forma, o sea, de escucharlo, sentirlo y salvarme la vida. Eso es impresionante. Es que eso es milagro. Eso es como ser papá. Uno solamente puede decir lo que uno siente cuando es papá, cuando es papá. Pero si usted le explica, o hablemos en otros términos, a un ciego vaya, explíquele cómo es el color rojo. O sea, no le va a poder explicar a usted cómo es el color rojo. Yo espiritualmente puedo pedir manifestaciones. Pues más que eso. Hacerlas. Pues más que eso. Sí, ya fue. De un minuto. Bueno, hay dos cosas que he prestado atención, y es que precisamente los milagros o lo que nosotros llamamos sobrenatural no siempre sucede con el nivel de espiritualidad que usted tenga. Porque entonces yo no puedo pensar que un niño que se salve de un avión que se cayó de no sé cuántos metros, o lo que pasó en Colombia hace muchos años, con la niña, se salve porque la niña tuviera un nivel espiritual alto. No nos pensamos de eso. Pero lo que estamos diciendo es que lo vemos, o sea, sabemos que eso pasó. No, pero yo no creo que hubo un nivel espiritual.
Pero es que la voluntad del Padre es tan maravillosa que ni siquiera hay ley en el milagro. O sea, no es que hay mérito del ser humano. Claro, lo que pasa es que por eso hablamos de que lo natural y lo milagroso vienen a ser lo mismo. ¿Ven? Lo que pasa es que eso es lo que estamos hablando aquí, por eso es único, que Dios es uno y único. Bueno, ahí va la Entonces, intervención de no hay nadie. diferencia. No hay diferencia, pues es lo mismo porque las dos, tanto lo natural como lo milagroso, es simplemente la expresión de la voluntad de Dios. Está machacado. La diferencia está que está machacado. La fe no es montaña. Usted váyase para un pueblito ahí en Boyacá que se llama Local Padre Puerta. Eso que hay a 5 minutos de Boyacá pasando, de Tunja y pasando. Que se congregan cada primer sábado de cada mes, se congregan por unas 10.000 personas. Y él tiene poderes de sanación. A sanar, misa de sanación. Y él tiene poderes de sanación. Pero entonces ahí es donde viene el tema. Yo voy convencido de que me voy a curar. Y yo voy con esa mentalidad y voy pidiéndole al Creador y diciéndole, bueno, ya, y sabe que va a ser, le sucede. ¿Sí? Eso es lo que. Bueno, eso es lo que él no tiene poderes. Bueno, listo, ya hablaron. No, pues todos están diciendo cosas. Se llama todos están haciendo cosas. Sigamos. Yo creo que quería, Son aportes de cada persona. yo creo eso porque Dios quería que yo lo encontrara en Pereira, como esa noche que yo lo llamaba en carro, pues no, si él quería que yo fuera allá, y mi sueño me dio que llegué a Pereira a las 4 de la mañana y lo encontré allá. Entonces yo por eso creo. Que cada persona puede hablar. ¿Sí? Cada persona puede. Aquí estamos lanzando una información, como siempre les digo, aquí. Cada persona tiene el proceso con esta información que estoy lanzando. Cada persona. Pero voy a seguir porque, o no damos el tercero punto que es. ¿Lo damos o no lo damos? Bueno, bueno. Yo lo veo yo creo que Dios nos crea a todos. Todos son parte importante del universo, de la creación. Pero a todos les voy a dar como el plan básico. Y el plan básico es lo que creemos natural y lo que creemos merecido. O lo necesario que Dios tenga que dar. Porque es leyes naturales. Sí, la ley natural. Aire, agua, lo básico. Y lo que yo estoy viendo es que la persona que toma la determinación, porque es una determinación de indagar un poco más, de creer o de abrir su mente a entender y su corazón a entender, es cuando aparecen esas relaciones sobrenaturales. Eso ya no hace parte del paquete base de los idiomas, sino usted está abriendo su mente a eso y está estudiando, usted ahora puede hacer esto diferente, usted ahora puede ser utilizado. Yo lo veo más o menos así. Pero no siempre, porque puede haber gente que se esfuerce y nunca ve un milagro. Si el Padre no quiere. No, y ahí digamos que hay muchísimas No, cosas. porque sí, mire, lo natural. Al amigo William ¿Está bien? ¿Está bien? No, pero está bien. Está bien, está bien. Está bien. Pienso que cada creación que Dios hizo tiene un propósito. Y que Dios dice que en cada creación y en cada propósito tiene unas características y se actúa de acuerdo a las características de cada creación que tiene un propósito. ¿Me hago entender? Todos somos creación y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Amén. Pero Dios va a empezar a actuar de una manera natural de acuerdo a nuestro propósito específico. El milagro que yo necesito no es el mismo milagro que Él necesita. Dios se va ajustando al tomando las características y obrando de manera sobrenatural de acuerdo al propósito y a la creación que nosotros somos. Perfecto. Miren, todo lo que cada uno está hablando es perfecto. ¿Sí? O sea, por eso, uno tiene que aprender que cuando estudia, como lo estamos haciendo en este momento, cada quien está construyendo y está poniendo y está poniendo y está poniendo nuevo conocimiento, nuevo conocimiento, nuevo conocimiento.
¿Sí? Eso es lo bonito del tema. Lo bonito es cuando ven todo centro. Y que nadie pierde el centro de importancia en los universos de la creación de Dios. Así haya muchos centros. Exactamente, es lo que dice Claro. el método. Claro, es imposible para el hombre, es imposible para el hombre pensar que hay infinitos centros sin que un centro pierda la centralidad. Eso es una expresión imposible. No es posible. Y cabe decir ahorita, pues yo les comento el milagro que Dios hizo con Israel. Y ya sabíamos, y ayer le dieron el examen de chiquito de cáncer. Amén. Gloria a Dios. Un milagro sobrenatural. Y ese era el centro de ella. Y en su centro ella estaba, Excelente. y fue Dios que quitó Dios. Excelente, excelente. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Verlos a todos así como están hoy. O sea, que están y lanzando y lanzando y lanzando y lanzando y Bueno, lanzando. sobre lo mismo, la pregunta es para mí, mi centro. Son muy brillantes, yo no soy tan brillante. ¿Los milagros son hechos por Dios por su voluntad o son hechos por voluntad del ser humano? Todo es hecho por Voluntad de Dios. Dios. Todo por Dios. Todo es Voluntad de hecho Dios. por Dios. Sí. ¿Qué hay diferencia entre un milagro y algo que es natural? Que es una expresión de una voluntad de Dios diferente a la una a la otra. No, porque Para no puede que se dé ser, el milagro, no puede ser natural. No puede ser un solo O sea, no es natural. No, Dios decidió así, en la otra decidió así. Sigamos en El milagro no es Está muy bien que no estemos de acuerdo. Perfecto. El milagro no es natural. Es natural a la percepción humana. Porque si estamos, no podemos dividirlo. ¿Qué? Del ser humano a Dios, porque dice que el milagro hecho por Dios. Acuérdense que nosotros somos representación de Dios. Correcto. Pero vea, pero vamos a avanzar, vamos a avanzar. A ver, Carlitos, vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Carlitos. Una comida tengo que comer. Pipe quiere contestar. A ver, venga, vamos a ponerle orden. No se me desordenen, muchachos. Mucha euforia. Carlitos, vea, vamos a escuchar a Carlitos y voy a seguir. Carlitos. No sé si me entendí mal. ¿Cómo? No sé si me entendí mal, pero yo creo que es, si la ley de la gravitacional es natural, es como todo el mundo lo cree, y un milagro, entonces es como decir, va a caer el celular y en un momento otro se voltea. O se sube. O se sube. Eso yo lo entiendo. Es lo Dios cambió esa ley, alteró. Pero es natural. No. Claro. Claro. Bueno, listo, va a seguir, ya listo. No, ya no más. Va a seguir, vea, le voy a poner una historia. La siguiente historia. Pera era el ejemplo de la manzana, ¿no? Es que Al final, yo creo que la base y lo que no le debemos dar tanta vuelta y la base es una sola. Y es que tenemos que entender que lo natural, lo no natural, las leyes, como lo decía él, que está perfecta, es única y exclusivamente por una cosa, la voluntad. Exacto, sí, eso es. Entonces, pero ya, listo. Entonces, seguimos. ¿Por qué Jesús decía, siempre hablaba del tema? Cuando estudiamos y profundizamos a Jesús, es porque él tenía este concepto netamente claro, ¿sí? Él siempre habla de la voluntad de Dios. Por eso la respuesta ¿qué decía Jesús? Una comida, no decía dos. Una comida tengo que comer, y es hacer la voluntad de mi Padre. Él decía, soy uno con mi Padre, y la voluntad de mi Padre es mi voluntad, y mi voluntad la de mi Padre. ¿Sí? O sea, es exactamente lo que hicimos en el ejemplo del perro. La causa de que me entregaran la carne naturalmente como ley natural, y la causa del milagro que fue lanzársela antes, no fue sino una expresión de la voluntad del anciano. Que depende de Dios, los milagros dependen de Dios. Netamente. No del ser humano. De la voluntad de Dios, No del ser humano. Netamente de Dios.
netamente la unidad. El mismo Jesús cuando hacía un milagro, Jorge, el mismo Dios, Jesús cuando hacía un milagro siempre decía, gracias Padre, porque siempre me escuchas, pero él es el que lo hace. ¿Sí? Vamos a cerrar este segundo punto para entrar al tercer punto con una historia que cuenta el Talmud y que habla de la historia de una niña que era la hija de un gran sabio, pero un gran sabio de un nivel espiritual como el que nosotros estamos llegando. Amén. Amén. Ese sabio tenía una hija y resulta que entraba el Shabbat, el sábado, iba entrando ya al atardecer y la costumbre es que se prendan las velas, ¿sí? Y resulta que cuando el sabio ve a su hija llorando, no, porque no, mejor. Ellos cuando ya entra el Shabbat, solamente prenda la vela, ya no puede hacer nada más, ya no pueden hacer nada más, ¿listo? Cuando ya entró y llega la niña llorando. Ay, no, papá, era una niña chiquitica de unos 7, 8 añitos. Triste, la habían mandado a ponerle el aceite al candela, a los recipientes donde le ponían la mecha para encenderla. Pues resulta que la niña llegó llorando donde el papá y el papá le preguntó, el gran sabio, mi amor, ¿por qué estás llorando? Y él le dijo, papi, imagínate, en vez de echarle el aceite al recipiente, le eché vinagre. Paréntesis de la historia. La diferencia entre el aceite y el vinagre es que el aceite es combustible y el vinagre no es combustible. Si uno pone en una mecha entre un recipiente con aceite y lo prende, la mecha prende. Si uno la mete entre un recipiente con vinagre y la prende, eso no prende ni loco. Si uno lo explica, uno podría decir que es que la estructura molecular, entonces, eso hace que entonces la combustión de oxigenación ya lo prenda. ¿No más preguntas? Después seguimos. Lo prenda. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de este sabio? La respuesta de este sabio le dijo a la niña, ¿y por eso estás triste, mi amor? Tranquila, mi vida. Quien ordenó al aceite que prendiera, le ordenará al vinagre que prenda y prenderá. Préndela. Y la niña entonces fue y prendió. Y prendió. La vela prendió. Y no solo prendió, se quedó prendida toda la noche, todo el otro día, hasta que terminó el sábado. Para este sabio, de un nivel espiritual casi perfecto, tenía enraizado en el corazón el concepto de la unidad de Dios, porque él sabía que algo natural o algo milagroso simplemente era manifestación de la voluntad del Dios. Por tal motivo, el que ordenó al aceite que prendiera, ordenará al vinagre y prenderá. Cerramos este punto y entramos al tercero, pero mejor dicho, en este tercero lo va simplemente a decir, nos quedamos con las preguntas para cuando comamos, porque este sí que nos va a dejar más locos. O sea, este es de un nivel súper elevado y es de Dios es incorpóreo. Dios es incorpóreo. No tiene cuerpo. Dios es espíritu, no dice la escritura. Bueno, Dios es espíritu, pero Dios es incorpóreo. Es decir, cuando decimos que Dios es incorpóreo, tenemos que pensar qué es lo que no es Dios. O sea, que Dios no es algo físico, porque lo físico tiene límite. No es un viejito barbado. No es un viejito barbado, porque un viejito barbado usted puede describirlo como un cuerpo físico. Espíritu. Entonces, cuando la palabra dice, pero esa es una excelente pregunta. Entonces, cuando la palabra habla, no solamente de eso, sino cuando la palabra habla y que Dios, cuando la palabra habla, muchachos, cuando la palabra habla
cuando la palabra habla y los ojos de Dios, cuando la palabra habla con Moisés y Dios lo vi como un santo dándola en el monte Sinaí, cuando la palabra habla y Dios nos respaldó como un guerrero en el mar, ¿sí o no? Cuando la palabra dice todas esas cosas, pues quiere decir que la palabra, como lo dice la misma palabra, se escribió en el lenguaje de los humanos, para que nosotros pudiéramos entender. Solamente por eso es que dice ese tipo de cosas, para que nosotros pudiéramos entender, hacerlo literal. Pero no es algo más que algo metafórico. No es más allá de algo metafórico. Y tenemos que entenderlo, porque Dios no es parte de algo físico, no es algo físico que se pueda dividir. Es indivisible porque es incorpóreo, ¿sí? No hace parte de algo que tenga dimensiones, porque pues es sin dimensiones. No hace parte de algo que, o sea, ¿cómo podría decir, como dice en la palabra, está en el cielo y en la tierra al tiempo, o está en varios lugares? Lo que hablamos de la omnipresencia, eso no fuera posible si Dios tuviera un cuerpo, o tuviera una forma, o tuviera algo corpóreo, exactamente. Dios es incorpóreo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. Muy bien. Listo. Entonces, trayendo el término del primer punto, que fue de debate, por es que este punto ya no ando con. Y es que dijimos que la creación no podría existir si el creador no está dentro de la creación. Es decir, que si el creador se retira, todo desaparece. Entonces empezamos a tener un punto importante. Y esto sí es loco, muchachos. O sea que, bueno, dale para la Esto es un tema importantísimo. No es fácil, o sea, ya se los digo, no es fácil. Va a generar debate, va a generar preguntas. Okay. Nosotros no podemos decir que Dios está en. No podríamos decir Dios está aquí. Porque no es posible decir que Dios está aquí, si entendimos lo que les acabo de explicar. Pero Dios es. Dios es aquí. Dios es, porque acuérdense, yo soy, exactamente, yo soy el que soy. No es posible decir Dios está y no está. Eso no es posible decirlo. No es posible decir, en este lugar está la presencia de Dios y allí no está la presencia de Dios. Eso no es posible. Es más, no es posible decir siempre está. No es posible. No es posible porque si yo digo está, estoy ya poniéndole un lugar. Y es más allá. Es más, nosotros no podemos decir la creación está en Dios, sino que la creación es Dios y todo está en Dios. O sea que no hay un lugar para Dios, sino el lugar es Dios. Es decir, que por eso mismo, si el lugar es Dios y Dios extrae, ¿cómo podría existir ese algo si el lugar ya no está? O sea, este tema es un tema, se voltea la pero nos eleva a un nivel altísimo, no tanto, demasiado, porque estamos hablando de que, por ejemplo, si hablamos de hace 500 años, encerráramos a una persona en un cuarto oscuro. O sea, cojamos a esa persona de hace 500 años y la traemos a este momento. Y esa persona la encerramos en un cuarto oscuro. Y le decimos a esa persona, yo le aseguro que aquí en este cuarto oscuro puede usted escuchar
a más personas que hablan más idiomas de los que usted y yo hablamos. ¿Qué podría decir esa persona de hace 500 años en este momento bajo esa premisa? Eso es ilógico. Eso es ilógico. Eso es imposible. Pero ¿qué podríamos sacar nosotros en ese momento? Un celular. Sí, ¿no? Y podríamos poner el celular y poner aquí cosas en varios idiomas, ¿cierto? Solo a que los escuche. ¿Y en ese momento qué pasa? Exactamente. Si yo le dijera a esa persona, en este momento yo le voy a mostrar, en este lugar va a haber una playa, va a haber una selva, va a haber el espacio con todos los planetas, ¿qué diría la persona? Imposible. Eso es el televisor. Exactamente. Le prendo el televisor y ya. ¿Sí o no? Y ya en ese momento es básicamente lo que está ocurriendo en este momento. Con todos nosotros. ¿Sí? Al nivel al que estamos llegando. ¿Sí? Sí. Este tema es tan espectacular y tan hermoso que miren, aquí podemos hacer el símil entre lo que realmente es Dios en relación a la creación y lo que es el alma en relación al cuerpo. ¿Sí? Para entenderlo más. Yo siento Para entenderlo más, la relación entre Dios y toda la creación, alma y cuerpo mío, mi cuerpo, podríamos decir un paralelo para entenderlo. El Dios es al cuerpo, el alma es al cuerpo, Dios es a la creación como el alma es al cuerpo. ¿Por qué? ¿Podemos ver a Dios? ¿La creación puede ver a Dios? No. No. ¿El alma puede ver? El cuerpo puede ver al alma? No, pero el alma sustenta el cuerpo. Pero, exactamente. Pero, ¿el alma sustenta el cuerpo? Como decía Jorgito. ¿Dios sustenta la creación? Sí. Ok. Si el alma se retira del cuerpo, ¿qué pasa? Si Dios se retira de la creación. Esto último, para que lo entendamos, pero aquí lo más bonito es que ¿dónde se encuentra Dios entonces en la creación? Todo. Dios está en la creación. Exactamente, o sea que casi que podríamos decir está en lo más profundo, que es contradictorio frente a lo que se quiere a lo que explicar. yo le quiero explicar, está en lo más profundo. Es que ese está, Pero como el alma con el cuerpo, usted quiere encontrar el alma, está en lo más profundo. Pero para que se vayan con el mensaje, llévense esa analogía y dejamos aquí. Muchísimas gracias, señores. No quiero enloquecerlos más porque con el siguiente